¿Por qué no estamos ganando? Una crítica a la izquierda contemporánea. A Goldman Sachs no le importa si crías pollos. Jodidín. Un desafío clave con que se enfrenta la izquierda actual consiste en sopesar las decepciones y los fracasos del ciclo de luchas más reciente. Desde los globalifóbicos hasta los movimientos de Occupy hemos visto un apogeo de la práctica de la política folk. ¿Por qué, entonces, pese a una considerable movilización de personas y pasiones, estos movimientos fracasaron en su intento por alcanzar cambios significativos en el statu quo político? Algunos escritores han argumentado que la incapacidad de los movimientos de izquierda contemporáneos puede explicarse por la clase de sus bases, como sucede con su supuesta falta de un componente de clase trabajadora o por la infiltración de intereses liberales reformistas. Otros han afirmado que el problema recae en la naturaleza del sistema y las trabas que se yerguen frente a cualquier proyecto transformador. Sin embargo, como sostuvimos en el capítulo anterior, esto solo explica, en parte, los fracasos recientes. En cambio, el argumento de este capítulo es que los problemas se encuentran más bien en los supuestos de la política folk que dan forma al horizonte estratégico de la política de izquierda reciente. Lo que buscamos aquí es diagnosticar los límites que nos plantea la política folk contemporánea. Tal como afirmamos en el capítulo 1, la política folk surge en la encrucijada entre una reacción general frente a la creciente complejidad social y la historia específica de ciertos movimientos de izquierda en el siglo XX. Este capítulo examina la manera en que las intuiciones de la política folk que se formaron en el proceso han delineado algunas de las vetas más dominantes de la política de izquierda contemporánea. No pretendemos cubrir aquí todo el campo de los movimientos sociales, sino que simplemente nos enfocamos en los momentos más populares en términos políticos y más significativos para la izquierda radical en los últimos 15 años. Tampoco afirmamos que alguna de las tácticas políticas particulares utilizadas por estos movimientos sea inherentemente problemática. Los méritos de las tácticas particulares solo son legibles en el contexto tanto del horizonte histórico más amplio como de la estrategia encaminada a transformarlo. Es en nuestro entorno actual, un mundo apabullantemente determinado por los imperativos del capitalismo global, combinado con estrategias de política folk centradas en lo local y lo espontáneo, donde ubicamos la debilidad fundamental de la izquierda contemporánea. Comenzamos examinando una de las tendencias políticas más populares de los últimos 15 años, el horizontalismo, antes de girar hacia esas ideas tan difundidas que se centran en el localismo y el impulso reactivo general de la mayor parte de la política de izquierda prevaleciente y radical. El horizontalismo, cristalizado en los movimientos sociales de Estados Unidos durante la década de 1970 y posteriormente lanzado al protagonismo por los zapatistas, los activistas altermundistas y los movimientos de las plazas, el horizontalismo se ha convertido en la faceta dominante de la izquierda radical de hoy. En respuesta a los fracasos del cambio político encabezado por el Estado en el siglo XX, los movimientos horizontales abogan más bien por transformar el mundo modificando las relaciones sociales desde abajo. Estos movimientos beben de una larga tradición teórica y práctica del anarquismo, el comunismo de consejo, el comunismo libertario y el autonomismo con miras, en palabras de uno de sus partidarios, a cambiar el mundo sin tomar el poder. En el centro de estos movimientos radica un rechazo al Estado y a otras instituciones formales, así como una predilección por la sociedad como espacio desde donde debe surgir el cambio radical. El horizontalismo rechaza el proyecto de hegemonía por ser intrínsecamente autoritario y plantea, en su lugar, una política basada en la afinidad. Más que defender un reclamo o una toma del poder vertical del Estado. El horizontalismo argumenta a favor de individuos que se asocian libremente y se reúnen para crear sus propias comunidades autónomas y gobernar sus propias vidas. En un sentido general, podríamos resumir estas ideas en términos de 4 compromisos importantes.
1. Rechazo a todas las formas de dominación. 2. Adhesión a la democracia directa y /diagonal o a la toma de decisiones por consenso. 6.3. Compromiso con la política prefigurativa. 4. Énfasis en la acción directa. Alojada dentro de este conjunto de compromisos se halla una serie de problemas que constriñen y limitan el potencial del horizontalismo en la lucha contra el capitalismo global. Quizá la contribución más notable del horizontalismo sea su enfoque sobre la dominación en todas sus formas. 7. Al ir más allá del foco de atención tradicional de la vieja izquierda sobre el Estado y el capital, enfatiza las diversas maneras en que otros tipos de dominación siguen estructurando la sociedad, racias, patriarcal, sexual, por discapacidad, etc. Buena parte de la izquierda radical de hoy ha adoptado estas ideas y ha centrado su práctica en la extirpación de todas las formas de opresión, un compromiso que, creemos, cualquier política seria de izquierda debería adoptar, y eso constituye un avance significativo. Sin embargo, los medios que los movimientos horizontalistas eligen para vencer la dominación y la presión suelen terminar atrapados en los límites de la política folk. Al buscar la cancelación directa y sin mediaciones de las relaciones sociales de dominación, estos movimientos tienden a ignorar las formas más sutiles de dominación que persisten o son incapaces de construir estructuras políticas persistentes capaces de mantener las nuevas relaciones sociales a largo plazo. El compromiso de evitar todas las formas de dominación está estrechamente vinculado con una crítica de la representación, tanto conceptual como política. En la práctica, esto ha conducido a un rechazo de las estructuras más jerárquicas que caracterizan la política representativa. 8. Tras haber pasado por una historia de sindicatos corruptos y de democracias liberales que no tardan en erosionarse, la representación es vista como algo que conduce inevitablemente a los intereses y la dominación de las élites. Estas estructuras han de ser sustituidas por formas directas de democracia que privilegien la inmediatez frente a la mediación, invocando un sentido más personal de la política. 9. Aquí, la idea es que una democracia cara a cara es presuntamente más natural y auténtica y menos propensa al surgimiento de jerarquías. 10. Las decisiones políticas no las deben tomar representantes, sino individuos que se representen a sí mismos en persona. 11. La democracia directa termina asumiéndose como un valor básico, apuntalado en la intuición de la política folk de que aquello que es inmediato es mejor que lo mediado. Más que un gobierno de la mayoría, un procedimiento parlamentario o unos dictados de un comité central, el consenso es lo que suele constituir el objetivo más importante de las discusiones. 12. El debate y la forma de gobierno deben, por ende, ser inclusivos al máximo, y el proceso mismo de deliberación, en contraste con la consideración exclusiva de los resultados, es algo que debe valorarse. 13. Es comprensible que la democracia participativa sea el principal atractivo para muchas personas, especialmente a la luz de los gestos vacíos y ritualistas de las democracias representativas contemporáneas. 14. Muchos participantes hablan de los sentimientos de empoderamiento que se derivan de participar en procesos de toma de decisiones por consenso. 15. Por ende, la inclusividad máxima y el consenso cobran valor y la importancia de las tácticas y los procesos se coloca por encima de los objetivos estratégicos. La democracia directa, el consenso y la inclusividad forman parte de los compromisos del horizontalismo con la política prefigurativa, que apunta a crear, en el aquí y ahora, el mundo que le gustaría ver. La política prefigurativa es una tradición antigua en la izquierda, desde el anarquismo de Kropotkin y Bakunin en adelante, pero solo recientemente ha llegado a caracterizar la vanguardia de la política de izquierda. La vieja promesa de que, tras la revolución, las jerarquías y las exclusiones se evaporarían, apenas servía de consuelo para las mujeres y las personas de color cuyas preocupaciones eran ignoradas por uno más de los líderes varones blancos.
Antes que esperar la pretendida revolución, la política prefigurativa trata de ejemplificar de inmediato un mundo nuevo, apoyándose otra vez en la idea implícita de que la inmediatez es inherentemente superior a las perspectivas más mediadas. En el mejor de los casos, la política prefigurativa intenta encarnar los impulsos utópicos trayendo el futuro a una existencia concreta en el día de hoy. 16. Sin embargo, en el peor de los casos, la insistencia en la prefiguración se convierte en una afirmación dogmática según la cual los medios deben coincidir con los fines, insistencia que viene acompañada por la ignorancia sobre las fuerzas estructurales que operan en su contra. 17. Si el objetivo es crear el mundo que queremos en el aquí y ahora y si el recurso a instituciones de mediación está vedado, o al menos se reniega de él, la forma apropiada de la práctica debe ser la acción directa. Esta es una forma de práctica que abarca un amplio espectro de tácticas posibles, que van desde las protestas teatralizadas en la línea de los situacionistas hasta las huelgas ilegales, el bloqueo de puertos y el incendio de urbanizaciones de lujo. En estas prácticas podemos encontrar de nuevo algunos indicios de la política folk, la predilección por lo directo, lo inmediato y lo intuitivo. Sin duda, en ocasiones, la acción directa puede ser más efectiva y útil que las protestas, como lo es verter concreto para destruir las púas contra los sin techo, o utilizar métodos de desaceleración en las luchas dentro del centro de trabajo. 18. Sin embargo, como veremos, la acción directa no deja de ser a menudo insuficiente para asegurar un cambio de largo alcance y, por sí sola, constituye solo un impedimento temporal para los poderes del Estado y el capital. La democracia directa, la política prefigurativa y la acción directa no son, nos apresuramos a añadir, intrínsecamente fallidas. 19. Más que denunciarlas por sí mismas, su utilidad debe ser juzgada en relación con situaciones históricas y objetivos estratégicos particulares, es decir, en términos de su capacidad para ejercer un poder real y para crear una transformación genuina y duradera. La realidad del capitalismo complejo y globalizado es que esas pequeñas intervenciones, que consisten en acciones relativamente exentas de la posibilidad de crecer, tienen muy pocas probabilidades de ser capaces de reorganizar nuestro sistema socioeconómico. Tal como lo sugerimos en la segunda mitad de este libro, el repertorio táctico del horizontalismo puede tener cierta utilidad, pero solo cuando se acopla con otras formas más mediadas de organización y acción políticas. Tras esta mirada general a los compromisos teóricos del horizontalismo y a los problemas generales asociados a ellos, podemos enfocarnos ahora en dos secuencias importantes de la política del siglo XX, a fin de subrayar tanto las posibilidades prácticas como los férreos límites de la política folk intrínsecos a esos modelos. En lo que sigue, examinaremos dos de los casos más fuertes de horizontalismo, el movimiento Occupy, que surgió después de la crisis financiera de 2008 y la experiencia argentina tras el incumplimiento de la deuda del país en 2001. En cada caso, podemos ver tanto los éxitos reales como los límites palpables de estos enfoques. Occupy. La materialización reciente más significativa de los principios horizontalistas ocurrió en el movimiento de las plazas. Si bien las ocupaciones no requieren de un modo de gobierno horizontalista, de hecho, los precursores de la táctica provenían originalmente del ejército. 20. La inmensa mayoría de las ocupaciones posteriores a 2008 se han organizado de acuerdo con esos lineamientos. En 2011, esta ola de ocupaciones de espacios públicos no tardó en diseminarse a más de 950 ciudades de todo el mundo, cada una inclinada hacia preocupaciones políticas, económicas, culturales y de clase de carácter local. Aquí queremos examinar el fracaso del movimiento Occupy en el mundo occidental, especialmente porque subraya las deficiencias de la forma de pensar de la política folk en el núcleo de los países capitalistas. 21. Cabe destacar que este fracaso ocurrió pese al amplio espectro de enfoques subsumidos con el nombre de Occupy. En Estados Unidos,
Por ejemplo, desde Occupy Wall Street hasta Occupy Oakland, este movimiento abarcó tanto lo dogmáticamente no violento como lo abiertamente antagonista, entre un liberalismo a menudo confundido y un comunismo libertario militante. 22. Además de esta variación regional, la composición ideológica de los participantes era mixta, característica que se extendía por todo el espectro político e incluía a liberales reformistas, anticapitalistas, anarquistas insurreccionales, comunistas antiestado y activistas sindicales, junto con unos cuantos libertarios contrarios a la Reserva Federal. A esta diversidad se sumaba una resistencia generalizada a la articulación de exigencias políticas, lo que hacía todavía más difícil discernir la unidad del movimiento. Es relativamente fácil ver por qué a tantas personas les entusiasmaba unirse al movimiento. La naturaleza horizontalista de Occupy brindó a la gente un medio para expresarse frente a sociedades que apenas registraban sus voces. 23. En Estados Unidos, en particular, la estructura de la democracia electoral en torno a dos grandes partidos ha provocado que la ventana del discurso político se vuelva increíblemente estrecha. La variedad de causas y eslóganes asociados a Occupy da fe de una explosión de ira suprimida y una proliferación de exigencias políticas que de otra forma no se habrían escuchado. Incluso para aquellos que no participaron de manera directa en las ocupaciones, Occupy proporcionó una plataforma para los excluidos en sitios de Internet como el Tumblr, We Are the 99%, Somos el 99%, donde un coro de voces protestaba contra la pauperización económica y la exclusión social. 24. Más allá de cualquier resultado político directo, la oportunidad de airear en público las frustraciones de los excluidos fue inspiradora y empoderadora para muchos. Occupy también sirvió para interrumpir la vida cotidiana tanto de los participantes como de los observadores y permitió a las personas contribuir juntas a un proyecto político compartido. En palabras de un observador, la práctica de la autonomía proporciona una lección sobre el propio poder. 25. En lugares como Oakland, los activistas solían ejercer presión a favor de una política más radical que aquella que las organizaciones mediadoras habituales, como las organizaciones sin fines de lucro, habrían permitido. Occupy funcionó, como muchos movimientos de protesta, como un camino para radicalizar a quienes estaban involucrados, en especial cuando se enfrentó a las brutales y desproporcionadas respuestas policíacas. Las ocupaciones estaban pensadas para prefigurar un mundo nuevo, pero aun cuando ese mundo nuevo esté aún por surgir, sin duda los movimientos mostraron a los participantes lo que era posible a través de la solidaridad política. 26. Más allá de estos beneficios internos, los espacios ocupados funcionaron como base para acciones contra el sistema político, como en los campos de protesta contra el G8. 27. La mayoría de dichas acciones consistía en marchas y mítines de protesta, cuyos espacios también funcionaban como sedes físicas de toma de decisiones colectiva. En lo que respecta a las acciones externas, los espacios ocupados también operaban como cuartel general para entrenar habilidades, por ejemplo, llevar a cabo actos de desobediencia civil, lidiar con la represión policíaca o proporcionar información sobre derechos. 28. En general, las ocupaciones funcionaban como la manifestación más evidente de la infraestructura del movimiento general en el mundo real. Las ocupaciones también eran, aunque no siempre, un lugar para apoyar a los sectores más marginales de la sociedad, particularmente a los sin techo. 29. Y, quizá lo más importante, las ocupaciones brindaban un punto focal insistente para la atención mediática, en particular, la ocupación del Zuccotti Park en Nueva York, y llamaron la atención sobre muchos problemas que, de otra manera, habrían quedado de lado para el gobierno y el público en general. 30. Al menos durante un periodo limitado, Occupy fue capaz de atraer la atención de importantes canales de la prensa y la televisión hacia temas de justicia económica, un verdadero logro en un entorno mediático altamente neoliberalizado.
Sin embargo, pese a estos éxitos, las ocupaciones fracasaron en cuestiones importantes. Numerosos comentaristas dentro del movimiento ya han señalado varias, entre ellas las formas en que la retórica inclusiva de Acjepai escondía una serie de exclusiones basadas en la raza, el género, los ingresos y el tiempo libre. 31 Las restricciones de la política folk estaban contenidas en las prácticas y las ideas del movimiento, y fueron estas tendencias las que, en última instancia, lo dejaron incapaz de expandirse en el espacio, de consolidarse en el tiempo o de universalizarse. Sin duda, algunos de los movimientos que constituyeron Acjepai no tenían la intención de crecer, ni de persistir en el tiempo o universalizarse. Muchos pensadores horizontalistas, aunque no todos, dan énfasis en el dinamismo particular de la política espontánea, de vida relativamente corta, y sostienen que la permanencia relativa no es necesariamente una virtud. 32 Pero, ya sea con intención o no, la tendencia práctica del movimiento de darle prioridad a la inmediatez espacial, temporal y conceptual lo debilitó ante él colectivo y lo dejó incapaz de persistir lo suficiente para tener oportunidad de buscar seriamente sus objetivos básicos. El movimiento Acjepai, al abrevar de los principios horizontalistas, se caracterizó principalmente por su adherencia a la democracia directa. Si bien ésta puede existir bajo una variedad de formas distintas, desde los consejos de trabajadores hasta la democracia al estilo de los cantones suizos, bajo Acjepai asumió la Asamblea General como forma dominante de organización. 33 En una época de efectividad democrática en declive, una nueva manera de hacer democracia constituía una de las aspiraciones más comunes articuladas por quienes participaban en esas protestas. 34 Aún así, cuando se la fetichiza como un fin en sí mismo, la democracia directa impone inexorablemente limitaciones importantes. En primer lugar, el esfuerzo e involucración en la política que exige la democracia directa conduce a problemas de sustentabilidad. El proyecto de economía participativa, Parecon, por ejemplo, prefigura una democracia directa en todos los niveles de la sociedad, pero esta visión de un mundo poscapitalista se traduce en juntas de personal que se ramifican hacia el infinito en torno a cada detalle de la vida, algo muy lejano de las imágenes inspiradoras de las visiones utópicas. 35 Bajo Acjepai, muchas asambleas generales cayeron en situaciones similares, en las que incluso los asuntos más mundanos debían ser abordados con mucho cuidado por un colectivo. 36 Los debates cáusticos sobre las batucadas que hacían demasiado ruido en la ocupación de Zuccotti Park son tan solo un ejemplo particularmente absurdo de ello. El punto más general es que la democracia directa requiere una cantidad significativa de participación y esfuerzo, en otras palabras, implica cantidades de trabajo cada vez mayores. Durante breves momentos de entusiasmo revolucionario, este trabajo extra puede ser intrascendente, sin embargo, al regresar a la normalidad, solo se suma a las presiones ordinarias de la vida cotidiana. 37 El trabajo extra de la democracia directa resulta problemático, en especial debido a las exclusiones constitutivas que conlleva, en particular para aquellos que no pueden presentarse en persona, aquellos que no se sienten cómodos en grupos grandes y aquellos que carecen de habilidad para hablar en público, ello sumado a todos los sesgos de género y raza inherentes a estos factores. 38 Conforme el movimiento Acjepai continuó, las asambleas generales terminaron por colapsarse, a menudo por el peso de la extenuación y el aburrimiento. La conclusión que se deriva de esto es que el problema de la democracia hoy en día no es que la gente quiera tener voz y voto en todos y cada uno de los aspectos de su vida. El verdadero asunto del déficit democrático es que las decisiones más importantes de la sociedad están fuera de las manos de las personas comunes. 39 La democracia directa responde a este problema, pero intenta resolverlo convirtiendo la democracia en una experiencia inmediata y corporal que rechaza la mediación.
La preferencia por la inmediatez en la democracia también es un lastre para el crecimiento espacial. En pocas palabras, la democracia directa requiere de comunidades pequeñas. Cabe destacar que los cientos de miles que se reunieron en la Plaza Tahrir, en Egipto, no tenían asambleas generales y que incluso en Occupy Wall Street la asamblea general consistió tan solo en un pequeño porcentaje del número total de participantes. 40. Los mecanismos y los propios ideales de la democracia directa, la discusión cara a cara, dificultan su existencia más allá de las comunidades pequeñas y hacen prácticamente imposible que responda a los problemas de la democracia regional, nacional y global. Las restricciones espaciales de la democracia directa también dejan de lado los aspectos reaccionarios de las comunidades pequeñas. Estas comunidades, íntimas, a menudo albergan las formas más virulentas de xenofobia, homofobia, racismo, chismes perniciosos y otras variedades de pensamiento retrógrado. Las pequeñas comunidades del tipo requerido por la democracia directa no son una meta apropiada para un movimiento moderno de izquierda. Además, la democracia participativa bien podría construirse sin ellas, en particular mediante el uso de las tecnologías de la comunicación disponibles hoy en día. Otra restricción de la política folk asomó junto con el énfasis en el consenso como objetivo básico del proceso. La meta del consenso es alcanzar una decisión aceptable para todos y recae de nuevo en la inmediatez espacial. Como lo señala el anarquista David Graeber, es mucho más fácil, en una comunidad con relaciones cara a cara, averiguar lo que la mayoría de los miembros de esa comunidad quiere hacer que averiguar cómo convencer a aquellos que no están de acuerdo. 41. Sin embargo, eso que funciona bien en una escala, la comunidad cara a cara, difícilmente funciona en escalas mayores. En el caso de un movimiento relativamente difuso, como Occupy, tal vez la toma de decisiones por consenso condujo de manera inevitable a un conjunto de exigencias basadas en un mínimo común denominador, cuando dicho conjunto siquiera surgía. También hubo mucha retórica que glorificaba la ausencia de demandas específicas como algo en cierta forma radical. Estos argumentos surgidos en el interior de Occupy calificaban la formulación de exigencias como alienante y divisoria, algo que reducía potencialmente el papel del movimiento puesto que apelaba a poderes externos, como el Estado, y, por ende, podía conducir a la cooptación del movimiento. 42. Tal como han argumentado los críticos de tales opiniones, empero, la naturaleza divisoria de las exigencias también es positiva, aun cuando desalientan a algunos participantes, también pueden movilizar a aquellos comprometidos con el logro de cada exigencia en cuestión. Además, funcionan para aclarar las verdaderas diferencias políticas que contiene el movimiento, diferencias que a menudo se desvanecen en la práctica, incluso allí donde podrían ser insuperables. 43. Otros problemas de Occupy surgieron con su rechazo nominal a cualquier forma de verticalidad en la organización. Esto condujo, de manera más palpable, al surgimiento de problemas en las relaciones entre el movimiento y otros grupos de pensamiento afín. Mientras que el movimiento de las plazas en Egipto y Túnez construyó fuertes vínculos con movimientos laborales ya existentes, el movimiento de Occupy en el mundo occidental se negó en gran medida a establecer estos lazos. 44. Lo anterior llevó a tres tendencias. La primera fue una estructura de toma de decisiones a menudo paralizante. Cuando Occupy emprendía acciones, con frecuencia provenían de un subgrupo que actuaba por su cuenta, más que de la Asamblea General que tomaba decisiones por consenso. 45. En otras palabras, las acciones no provenían del horizontalismo. En segundo lugar, las pruebas muestran que las organizaciones jerárquicas son cruciales en la defensa de los movimientos contra el Estado. Si Occupy mantuvo ocupado el espacio contra la represión policíaca, ello fue resultado de las instituciones verticales que movilizaron a sus miembros para apoyar la ocupación, no del horizontalismo.
46 Algo parecido sucedió en Egipto, donde los seguidores del fútbol y las organizaciones religiosas fueron centrales en la defensa de la Plaza Tahrir contra la violencia del Estado y los reaccionarios. 47 Por último, el rechazo de la verticalidad en todas sus formas supuso el abandono de un mecanismo clave para expandir espacial y temporalmente el movimiento. Los vínculos con la fuerza de trabajo, la justicia social e incluso con los partidos políticos habrían proporcionado una infraestructura para que Acjepaí fuera más allá de los parámetros de la política folk. Los trabajadores organizados, por ejemplo, fueron cruciales en Egipto para convertir la protesta general en algo muy cercano a una huelga general, paralizando al país en consecuencia y proporcionando el último golpe al régimen de Mubarak. 48 Los vínculos con los partidos políticos también ayudaron a las ocupaciones en Islandia, Grecia y España a producir éxitos mucho más amplios. En última instancia, pese al claro deseo de diseminar las ideas de Acjepaí y el éxito real para obtener la atención pública, nunca se tomaron las medidas necesarias para transformar el tejido social. No obstante, de manera más fundamental, Acjepaí se limitó al imponer una política prefigurativa rígida. El gesto prefigurativo básico consiste en encarnar el mundo futuro de manera inmediata, cambiar nuestras maneras de relacionarnos los unos con los otros a fin de vivir el futuro poscapitalista en el presente. El papel de las ocupaciones es un ejemplo clásico de esto. A menudo apuntan conscientemente a promulgar el espacio de un mundo no capitalista a través de la ayuda mutua, el rechazo de la jerarquía y una democracia directa rigurosa. Sin embargo, estos espacios se entienden y construyen explícitamente como temporales, es decir, no son espacios para el cambio sostenido ni para el ejercicio de alternativas concretas, y menos aún constituyen una competencia ambiciosa para el capitalismo global. Lejos de ello, son espacios a corto plazo que contienen las experiencias transitorias de una comunidad inmediata. 49 Un panfleto de un precursor del movimiento Acjepaí deja esto muy claro. Los estudiantes que insistían en no hacer demandas, consideraban que el objetivo de la ocupación era la creación de un claro momentáneo en el tiempo y el espacio capitalistas, una reordenación que dibujara los contornos de una nueva sociedad. Apoyamos esta postura antirreformista. Si bien sabemos que estas zonas libres serán parciales y transitorias, las tensiones que exponen entre lo real y lo posible pueden impulsar la lucha en una dirección más radical. 50. El reconocimiento de que la ocupación será temporal se combina aquí con la creencia ingenua de que tal vez en esa ocasión detone un cambio radical. Los espacios prefigurativos enfrentan una lucha continua contra la disolución y esto no es gratuito. En primer lugar, requieren de diversos apoyos logísticos, incluidos alojamiento, recogida de basura, defensa y asesoría legal. La mayor parte de todo esto no proviene de dentro de la comunidad prefigurativa, sino que depende más bien de redes capitalistas ya existentes. 51 La reproducción social de las acampadas es difícil incluso en las condiciones más favorables y hasta a las comunidades utópicas establecidas, que suelen ser de naturaleza religiosa, típicamente les es imposible permanecer independientes y autosuficientes. 52 En segundo lugar, los espacios prefigurativos suelen estar sometidos a la represión estatal y corporativa y, si no lo están, es porque no representan ninguna amenaza al orden social existente. A los zapatistas, por ejemplo, se les permite existir en una libertad relativa simplemente porque el Estado y el capital no los ven como una amenaza. 53 El momento en que un espacio prefigurativo se convierte en una amenaza es cuando la represión se cierne sobre él y cuando su fetichización del horizontalismo se convierte en un lastre serio. De ahí que la política prefigurativa, en su peor faceta, ignore las fuerzas que se alinean contra la creación y la expansión de un mundo nuevo. El mero planteamiento y la práctica de un nuevo mundo resultan insuficientes para derrotar a estas fuerzas,
tal como lo demostró la represión que enfrentó Acjepaí. 54. La pregunta inmediata que debe formularse acerca de cualquier política prefigurativa es, por tanto, ¿cómo puede expandirse y crecer? 55. Aun cuando concedamos el supuesto problemático de que una mayoría de personas quiera vivir como lo hicieron los campamentos de Acjepaí, ¿qué esfuerzos serían posibles para expandir física y socialmente esos espacios? Cuando los teóricos se enfrentan a esta pregunta, suelen lanzar vagas explicaciones al aire. Algunos momentos supuestamente resonarán con otros. Pequeñas acciones cotidianas de alguna manera generarán un cambio cualitativo para abrir a la sociedad. Los levantamientos y los bloqueos se diseminarán y multiplicarán. Las experiencias contaminarán a los participantes y se expandirán. Las bolsas de resistencia prefigurativa sencillamente estallarán de manera espontánea. 56. En cualquier caso, la difícil tarea de atravesar desde lo particular hacia lo universal, desde lo local hacia lo global, desde lo temporal hacia lo permanente, se suprime mediante esperanzas vanas. Los imperativos estratégicos para expandir, extender y universalizar quedan pendientes. Si bien Acjepaí no logró expandir sus espacios prefigurativos más allá de los márgenes de la sociedad, esos campamentos de protesta todavía podrían ser útiles como plataformas de lanzamiento para la acción directa. De hecho, uno de los logros más notables del movimiento Acjepaí fue establecer una infraestructura social y física que pudiera fungir como cimiento para las acciones directas. En países como Grecia y España se han organizado huelgas de deudores y bloqueos de trabajadores sin derecho a huelga. Otros movimientos de Acjepaí han apoyado a ocupas, proporcionado comida para los sin techo, puesto en pie medios de comunicación piratas, organizado movilizaciones para evitar desalojos, protestado contra los recortes del gobierno y brindado ayuda humanitaria después de desastres naturales, pero la influencia de Acjepaí no debe exagerarse. Por ejemplo, muchos de los movimientos exitosos contra desalojos y ejecuciones hipotecarias han sido extensiones del trabajo preexistente llevado a cabo por movimientos como el de los activistas negros de Take Back the Land, Recupera la Tierra. 57. En términos más generales, el problema radica en que las acciones directas suelen actuar sobre los efectos superficiales, remendando las heridas del capitalismo, pero dejando intactos los problemas y las estructuras subyacentes. Las ejecuciones hipotecarias continúan a gran velocidad, la deuda del consumidor alcanza nuevas alturas, los trabajadores son despedidos y el número de los sin techo se dispara. En el caso de Acjepaí, lo que se puso de manifiesto fueron los límites de la propaganda de las buenas acciones. 58. Si bien la acción directa puede tener éxitos reales, permanece localizada y temporal y, en este sentido, sigue siendo política folk. La acción directa puede ser efectiva para mitigar los peores excesos del capitalismo, pero nunca puede abordar el difícil problema de atacar una abstracción dispersa en el ámbito global y, en cambio, se suele enfocar en blancos intuitivos. 59. El proyecto de una izquierda expansiva, una izquierda que busque transformar el capitalismo de manera fundamental, permanece ausente. La imagen de Acjepaí que surge aquí es la de un movimiento que se ha unido a ciertas suposiciones sobre los beneficios de los espacios locales, las pequeñas comunidades, la democracia directa y la autonomía temporal en los márgenes de la sociedad. A su vez, estas creencias hicieron que el movimiento fuera incapaz de expandirse espacialmente, de llevar a cabo transformaciones sustentables y de universalizarse. Los movimientos de Acjepaí lograron victorias reales en lo que respecta a la creación de solidaridad, dar voz a las personas desencantadas y marginadas, así como aumentar la conciencia pública. No obstante, se mantuvieron como un archipiélago de islas prefigurativas, rodeadas por un entorno capitalista implacablemente hostil. La causa más próxima del fracaso del movimiento fue la represión estatal por una policía antidisturbios que desalojó sin piedad los espacios ocupados en todo Estados Unidos.
pero las causas estructurales eran intrínsecas a los supuestos y prácticas del movimiento. Sin el foco central en los espacios ocupados, el movimiento se dispersó y fragmentó. En última instancia, la forma de organización de estos movimientos no pudo superar los problemas de crecimiento ni construir una forma de poder persistente capaz de resistir de manera efectiva la reacción inevitable del Estado. Lo que puede funcionar bastante bien en cierta escala, quizá hasta unas 100 personas, se vuelve cada vez más difícil de operar de manera efectiva cuando se extiende más allá de ella. 60. Si una política de izquierda verdaderamente ambiciosa ha de enfrentarse a actores globales, el sistema capitalista neoliberal y sus instituciones de gobierno, los gobiernos líderes y sus ejércitos y fuerzas policíacas y todo el conjunto planetario de corporaciones y entidades financieras, resulta esencial funcionar más allá de lo meramente local. Si bien no cabe duda de que hay mucho que aprender de estos movimientos, defendemos que, por sí solos, seguirán siendo poco efectivos para suscitar un cambio a gran escala. Argentina. Si existe un caso en la historia reciente que ofrezca esperanza sobre la suficiencia del horizontalismo, este parecería ser el de Argentina, que logró un viraje nacional de gran escala hacia el horizontalismo y un creciente control de los trabajadores sobre las fábricas. Sin embargo, un breve vistazo a la experiencia argentina revela, en realidad, nuevas dimensiones de las limitaciones que caracterizan los enfoques de la política folk. En las circunstancias de Argentina, el imperativo inmediato de establecer nuevas organizaciones sociales provino del colapso de la economía nacional. Golpeada por una recesión masiva en 1998, la economía se derrumbó y, para 2002, perdió más de una cuarta parte de su PIB. Las tensiones alcanzaron un clímax en diciembre de 2001, cuando las restricciones gubernamentales y el caos financiero provocaron protestas multitudinarias. El resultado fue la caída del gobierno y un subsiguiente impago de las deudas. Dado que el gobierno no era capaz ni estaba dispuesto a ayudar a su población, la gente se vio obligada a encontrar nuevas formas de sostenerse. Tras la estela de esos desafíos, muchos argentinos se dispusieron a organizarse y a crear nuevas estructuras políticas y sociales. En un grado significativo, esas respuestas fueron organizadas explícitamente en torno a principios horizontalistas. 61. Lo mismo que con ACP-PAI, existen diversos beneficios que pueden identificarse en la organización horizontalista de Argentina. Y, lo que es quizá más importante, esos movimientos lograron desestabilizar las normas de sentido común de la sociedad neoliberal, yendo más allá del individualismo de mercado y de la solidaridad negativa. El fomento de vínculos entre individuos ayudó a derrotar el antagonismo que suele enfrentar buena parte de las protestas y huelgas por parte de otros sectores de la sociedad. Al igual que ACP-PAI, pero en una escala más amplia, los movimientos horizontales de Argentina también pudieron proporcionar rápidamente los medios de una reproducción social en condiciones de crisis. 62. Empero, si bien esos experimentos con el horizontalismo trajeron consigo varios logros, su experiencia también reveló algunos problemas. Entre estos, resultaron centrales las limitaciones que enfrentaron las asambleas de barrio como forma de organización. Modeladas sobre principios horizontales, las asambleas de barrio surgieron en respuesta a las necesidades inmediatas y a las posibilidades abiertas por la crisis. A la manera de la Asamblea General de ACP-PAI, permitieron a la gente tener una voz recién descubierta. Pero incluso cuando se agruparon en asambleas interbarriales, nunca se acercaron al punto de reemplazar al Estado, ni de ser capaces de presentarse como una alternativa viable. Las funciones del Estado, las prestaciones sociales, la atención médica, la redistribución, la educación, etc., no iban a ser reemplazadas por el movimiento horizontal, ni siquiera en el punto más alto de participación.
De esta forma, las asambleas siguieron siendo una respuesta localizada a la crisis. Habrían de surgir otras limitaciones, ya que esas asambleas solo podían funcionar rechazando intereses organizados, lo que equivale a decir, colectivos, o incorporándolos y quedando por ende rebasadas. 63 Los intereses colectivos no pudieron ser incorporados al proceso de toma de decisiones sin fracturarlo, pues a menudo tomaban el control sobre la discusión y el debate. De manera problemática, las asambleas funcionaban mejor sobre una base individualista. Otros experimentos de organización en Argentina implicaban la diseminación de fábricas controladas por los trabajadores. Tras la crisis económica, algunos negocios cerrados fueron tomados y mantenidos por los empleados. Esas fábricas ayudaron a mantener a los trabajadores en sus puestos y proporcionaron mejores salarios para ellos. Por desgracia, pese a la atención que se les prestó, el número total de personas involucradas fue relativamente pequeño. En los cálculos más optimistas, hubo cerca de 250 fábricas que incorporaron a poco menos de 10.000 trabajadores. 64 con una fuerza laboral de más de 18 millones, esto significa que mucho menos del 0,1% de la economía estaba participando en fábricas controladas por trabajadores. Estas no solo constituyeron una parte menor de la economía total, sino que también permanecieron necesariamente enquistadas en las relaciones sociales capitalistas. El sueño de escapar es solo eso, un sueño. Ligados al imperativo de crear una ganancia, los negocios controlados por trabajadores solo pueden ser tan tiránicos y dañinos para el entorno como cualquier negocio de gran escala, pero sin la eficiencia de dicha escala. Problemas como estos son generalizados en toda la experiencia de las cooperativas y han surgido no solo en Argentina sino en el modelo zapatista y en todo el continente. 65 Más allá de estas limitaciones de la organización, el problema clave con Argentina como modelo para el poscapitalismo es que simplemente mitigó los problemas del capitalismo y no ofreció una alternativa. Conforme la economía comenzó a mejorar, la participación en las asambleas de barrio y las economías alternativas declinaron de manera drástica. 66 Los movimientos horizontalistas posteriores a la crisis en Argentina fueron construidos como una respuesta de emergencia al colapso del orden existente, pero no como una competencia para un orden que funciona relativamente bien. En realidad, el problema más generalizado del horizontalismo contemporáneo es que a menudo ve las situaciones de emergencia. Tras un huracán, un terremoto o un colapso económico, como representativas de un mundo mejor. 67 Cuesta mucho, por lo menos, imaginar que las condiciones posteriores al desastre puedan constituir una mejora para la vasta mayoría de la población mundial. Una política que encuentra su mejor expresión en la descomposición del orden social y económico no es una alternativa sino más bien un instinto reflejo de supervivencia. La tendencia de los horizontalistas a encontrar potencial político en las formas mundanas de organizarnos horizontalmente en la vida cotidiana. Amigos que se reúnen, fiestas, festivales, etc., es también problemática. 68 El problema radica en que dichos modos de organización no pueden escalar más allá de una pequeña comunidad y, de manera más concreta, no son útiles para ciertas metas políticas. Como lo muestra el ejemplo argentino, estos modelos de organización pueden ser valiosos para la supervivencia básica de un barrio o para crear un sentido de solidaridad entre la gente. Pero el horizontalismo batalla para competir contra intereses más organizados, para sostenerse una vez que se regresa a la normalidad y para lograr metas políticas a largo plazo y a gran escala como la atención médica universal, la educación de alto nivel y la seguridad social. Estos enfoques todavía son útiles en circunstancias excepcionales y para un abanico pequeño de objetivos, pero ni revolucionarán a la sociedad ni amenazarán genuinamente al capitalismo global.
En el caso tanto de las asambleas de barrio como de las fábricas controladas por trabajadores, vemos que los modelos de organización primarios del horizontalismo resultan insuficientes. Con frecuencia se trata de tácticas reactivas incapaces de competir en el entorno antagonista del capitalismo global. En un nivel teórico, así como en las experiencias reales de País y Argentina, los límites del horizontalismo se hicieron patentes una y otra vez a lo largo de la década pasada. Si bien reconocemos la importante capacidad de las tácticas horizontalistas para proporcionar apoyo de pequeña escala a las comunidades y para desestabilizar durante un tiempo ciertas prácticas de explotación, el compromiso con versiones fetichizadas del consenso, la acción directa y una política particularmente prefigurativa limita las posibilidades de expansión y la derrota de los sistemas sociales existentes. El localismo. Políticamente hablando, el localismo es menos radical que el horizontalismo, pero no menos ubicuo. Como ideología, el localismo se extiende mucho más allá de la izquierda y constituye una inflexión de políticas procapitalistas, anticapitalistas, corrientes culturales radicales y dominantes por igual, como una suerte de nuevo sentido común político. Entre todos ellos existe la creencia compartida de que la abstracción y la escala absoluta del mundo moderno están en la raíz de nuestros problemas políticos, ecológicos y económicos presentes y de que la solución está, por ende, en adoptar frente al mundo un enfoque de tipo, lo pequeño es bello. 69 Las acciones de pequeña escala, las economías locales, las comunidades inmediatas, la interacción cara a cara, todas estas respuestas caracterizan la visión localista del mundo. En un momento en que buena parte de las estrategias y tácticas políticas desarrolladas en los siglos XIX y XX parecen desgastadas e inefectivas, el localismo tiene una lógica seductora. En todas sus diversas variantes, desde el comunitarismo de centro-derecha 70. Hasta el consumo ético, 71 Los microcréditos para el desarrollo y la práctica anarquista contemporánea, 72 La promesa que ofrece de hacer algo concreto, habilitando una acción política con efectos inmediatamente perceptibles, resulta empoderadora a nivel individual, pero este sentido de empoderamiento puede ser engañoso. El problema con el localismo es que, al intentar reducir los problemas sistemáticos de gran escala a la esfera más manejable de la comunidad local, niega a efectos prácticos la naturaleza sistemáticamente interconectada del mundo actual. Problemas como la explotación global, el cambio climático planetario, las poblaciones excedentes en aumento y las repetidas crisis del capitalismo son abstractos en apariencia, complejos en estructura y no están localizados. Si bien tocan a todas las localidades, nunca se manifiestan por completo en ninguna región en particular. Fundamentalmente, estos problemas son sistémicos y abstractos y requieren respuestas sistémicas y abstractas. Aunque buena parte del localismo populista de derecha puede desestimarse fácilmente como una fantasía machista y retrógrada, por ejemplo, el libertarismo secesionista, careta ideológica siniestra para la economía de austeridad, la gran sociedad del Partido Conservador del Reino Unido, o rotundamente racista, la inculpación nacionalista o fascista de los inmigrantes por los problemas económicos estructurales, el localismo de izquierda no ha sido escrutado tan a fondo. Aunque sin duda tiene buenas intenciones, tanto la izquierda radical como la más convencional participan en la política y la economía localistas en su detrimento. A continuación ofrecemos un examen crítico de dos de las variantes más populares, la comida local y la economía local, que ejemplifican, en áreas muy distintas, la dinámica problemática del localismo en general. La comida local. Con un atractivo que va mucho más allá de los círculos políticos típicos, el localismo ha llegado a dominar en fechas recientes las discusiones sobre la producción, la distribución y el consumo de comida. Los movimientos de mayor influencia en este sentido han sido los de comida lenta y locaborismo, comer localmente, que están interconectados.
El movimiento de comida lenta comenzó a mediados de los años 80 en Italia, en parte como protesta contra las cadenas de comida rápida, cada vez más invasivas. La comida lenta, como sugiere su nombre, representa todo aquello que McDonald's no representa: comida local, recetas tradicionales, comer lento y una producción que requiere grandes habilidades. 73 Se trata de comida que ofrece la materialización más visceral de los beneficios del estilo de vida lento, que busca superar las vicisitudes del capitalismo apresurado mediante el retorno a una cultura más vieja de saborear las comidas y usar técnicas de producción tradicionales. 74 Sin embargo, incluso quienes lo proponen admiten que hay dificultades implícitas en el estilo de vida de la comida lenta. Pocos de entre nosotros tienen el tiempo, el dinero, la energía y la disciplina para ser un comedor lento modelo. 75. Si no evaluamos cómo está estructurada nuestra vida por presiones sociales, políticas y económicas que hacen más fácil comer alimentos preparados que adoptar el estilo de vida de la comida lenta, el resultado final es una variante del consumo ético con un giro hedonista. Que tomarse el tiempo para disfrutar una comida bien preparada puede ser una experiencia placentera resulta a todas luces correcto. Poner atención a una comida transforma una experiencia de pura utilidad en una experiencia con más contenido social y estético. No obstante, existen razones estructurales por las que no elegimos esto a menudo, razones que no son resultado de ningún fallo moral individual. La estructura del trabajo, por ejemplo, es una razón primordial por la que muchos de nosotros no podemos disfrutar de la comida lenta, ni de los alimentos preparados según los ideales del movimiento de la comida lenta. Puede que ésta no siempre requiera dinero, pero siempre requiere tiempo. Para quienes deben trabajar muchas horas a fin de mantener a sus familias, el tiempo escasea. Es más, la política de género de la comida lenta es problemática, dado que vivimos en sociedades patriarcales donde la mayor parte de la preparación de la comida todavía se considera tarea de madres y esposas. 76 Si bien la comida rápida o los alimentos preparados pueden ser poco saludables, su popularidad posibilita la liberación de las mujeres para vivir una vida menos marcada por la molestia cotidiana de tener que alimentar a sus familias. 77 Aún en su aparente inocencia, el movimiento de la comida lenta, como muchas otras formas de consumo ético, es incapaz de pensar en términos de gran escala cómo podrían funcionar sus ideas dentro del contexto más amplio del capitalismo voraz. En estrecho vínculo con el movimiento de la comida lenta están el locaborismo y la dieta de las 100 millas, una política alimentaria que enfatiza el consumo local. El locaborismo sostiene que la comida de fuentes locales no solo tiene más probabilidades de ser saludable, sino que también constituye un componente vital de nuestros esfuerzos por reducir las emisiones de carbono y, por ende, nuestro impacto sobre el medio ambiente. El locaborismo se sitúa así como respuesta a un problema global. Además, se postula como una manera para vencer la alienación existente en el capitalismo en nuestra relación con la comida. A decir de esta lógica, al comer alimentos sembrados o producidos en nuestra región podremos restablecer el contacto con la producción de nuestra comida y recuperarla de las manos muertas de un capitalismo que ha perdido el control. 78 En comparación con el movimiento de la comida lenta, el locaborismo se posiciona de manera más explícita y política contra la globalización. Al hacerlo, apela a una constelación de ideas de la política folk relacionadas con la primacía de lo local como horizonte de la acción política y con las virtudes de lo local sobre lo global, de lo inmediato sobre lo mediato, de lo simple sobre lo complejo. Estas ideas suelen condensar temas medioambientales complejos en cuestiones de ética individual. Así, una de las crisis más graves e intrínsecamente colectivas de nuestros tiempos se ve privatizada. En términos prácticos, esta ética medioambientalista personalizada se ejemplifica en políticas localistas sobre la comida, en particular, en el plus moral,
y de precio que se asigna a la comida producida localmente. Aquí encontramos argumentos motivados por temas ecológicos, reducir el gasto de energía al reducir las distancias que recorren los alimentos, por ejemplo, combinados con una diferenciación de clases, con la forma de una mercadotecnia diseñada para promover la identificación con la comida orgánica. De forma similar, algunos problemas complejos se condensan en una fórmula pobre y breve. Por ejemplo, la idea de las millas de comida, que identifica las distancias que los productos alimenticios han viajado, con la finalidad de reducir las emisiones de carbono, parece razonable. El problema es que más de las veces se toma como un índice suficiente por sí mismo como guía para la acción ética. Tal como reveló un informe de 2005 del Departamento de Agricultura y Alimentación del Reino Unido, aunque los impactos medioambientales del transporte de comida fueron en verdad considerables, un solo indicador basado en las millas de comida totales es inadecuado como medida de sustentabilidad. 79 y, lo más importante, el sistema de medición de millas de comida enfatiza un aspecto de la producción de alimentos que contribuye a una cantidad relativamente pequeña de las emisiones totales de carbono. Cuando suponemos que lo pequeño es hermoso, podemos ignorar con demasiada facilidad el hecho de que los costos de energía asociados a la producción local de comida bien podrían exceder los costos totales de transportarla desde un clima más favorable. 80 incluso para el propósito de evaluar la contribución del transporte de comida a las emisiones, las millas de comida son un sistema de medición deficiente. El transporte aéreo, por ejemplo, constituye una porción relativamente pequeña de las millas de comida totales, pero es una tajada desproporcionadamente grande de las emisiones de carbono totales relacionadas con los alimentos. 81 El consumo de energía requerido en llevar comida a nuestros platos es importante, pero no puede reducirse a algo tan simple como las millas de comida, ni a la idea de que lo local es mejor. A decir verdad, las técnicas de producción de alimentos locales que son altamente ineficaces podrían resultar más costosas que los comestibles de fuentes globales producidos de manera eficaz. La pregunta más general aquí está relacionada con las prioridades que damos a los tipos de comida que producimos, la manera en que se controla esa producción, quién consume esa comida y a qué costo. Las políticas localistas sobre los alimentos reducen las complejidades que intentan resolver a un binomio simplista, global, malo, local, bueno. Lo que se necesita, más bien, son maneras menos simplistas de mirar los problemas complejos, un análisis que tenga en cuenta el sistema de comida global como un todo, más que fórmulas intuitivas y breves como las millas de comida o los alimentos orgánicos contra los no orgánicos. Es probable que el método ideal de la producción global de alimentos sea alguna mezcla compleja de iniciativas locales, prácticas de ganadería industrial y sistemas globales de distribución. También es probable que un análisis capaz de calcular los mejores medios para producir y distribuir comida se encuentre fuera del alcance de cualquier consumidor individual y que requiera un conocimiento técnico significativo, un esfuerzo colectivo y una coordinación global. Nada de esto se ve favorecido por una cultura que simplemente valora lo local. La economía local. El localismo, en todas sus formas, representa un intento por renegar de los problemas y políticas de escala implicados en los grandes sistemas, como la economía, la política y el medio ambiente globales. Nuestros problemas son cada vez más sistémicos y globales y requieren una respuesta igualmente sistémica. Hasta cierto punto, la acción siempre debe ocurrir en el ámbito local y, de hecho, algunas ideas localistas, como la resiliencia, pueden ser útiles. No obstante, el localismo como ideología va mucho más allá y rechaza el análisis sistemático que podría guiar y coordinar instancias de acción local para enfrentar, oponerse y potencialmente sustituir instancias represivas del poder global o amenazas que se ciernen sobre el planeta.
En ninguna parte se hace más patente la incapacidad de las soluciones localistas para desafiar los problemas globales complejos que en movimientos que apuntan hacia los negocios, la banca y la economía localizados. Desde la crisis financiera de 2008, se han registrado diversas tendencias entre la izquierda amplia hacia reformas de nuestros sistemas económicos y monetarios. Si bien mucho de ese trabajo es útil, una parte importante se ha concentrado en transformar los sistemas económicos a través de la localización. El problema con los grandes negocios, dice esta forma de pensar, no es tanto su naturaleza explotadora, sino la escala de las empresas involucradas. En teoría, los negocios y bancos pequeños reflejarían mejor las necesidades de la población local. Una campaña popular reciente, el movimiento Move Your Money, Mueve tu dinero, se centra en la idea de que, si la escala de los bancos ha de ser señalada como culpable de la crisis financiera, los clientes deberían mover sus fondos colectivamente a instituciones más pequeñas y morales. Las campañas de consumo ético como esta ofrecen un semblante de acción efectiva, proporcionan una narrativa llena de sentido sobre los problemas del sistema e indican la acción simple e indolora necesaria para resolverlos. Tal como sucede con la mayoría de las acciones de la política folk, tiene toda la apariencia y da la sensación de que uno hizo algo. Los bancos más importantes son señalados como los malos de la película y, supuestamente, los individuos pueden producir efectos significativos con tan solo mover su dinero a uniones crediticias y bancos más pequeños y locales. Lo que este modelo parece ignorar son las complejas abstracciones del sistema bancario moderno. El dinero circula como inmediatamente global e inmediatamente interconectado con todos y cada uno de los demás mercados. En cualquier situación en la que un banco pequeño o una unión crediticia tenga más depósitos de los que le sea posible y rentable reinvertir dentro de su localidad, se verá obligado a buscar inversiones dentro del sistema financiero más amplio. De hecho, una lectura de las cuentas de los bancos más pequeños en Estados Unidos revela que participan en y contribuyen a los mismos mercados financieros globales que todo el mundo invierten en el tesoro, en bonos hipotecarios o corporativos, al tiempo que suelen participar en prácticas socialmente destructivas de préstamo equiparables a las de los bancos más grandes. 82 Aunque a todas luces se trata de una medida reformista, se esperaría que Move Your Money condujera al menos a algunas transformaciones en la composición del sistema bancario de Estados Unidos. No obstante, para septiembre de 2013, los activos totales en manos de los 6 bancos estadounidenses más grandes habían crecido un 37% desde la crisis financiera. Se mire por donde se mire, los grandes bancos de Estados Unidos hoy en día son más grandes que al inicio de la crisis y tienen en sus manos más de 67% de todos los activos del sistema bancario de ese país. 83 Por más que en todo el mundo los legisladores estén tratando de imponer controles sobre las actividades que llevaron a la crisis, exigiendo un mayor coeficiente de capital y pruebas de estrés periódicas concebidas para evitar más rescates financieros, los préstamos riesgosos continúan 84 y las participaciones en derivados de riesgo permanecen en niveles asombrosamente altos. 85. Si los esfuerzos localistas por limitar el tamaño de los bancos más grandes parecen destinados al fracaso, ¿qué podemos esperar de las campañas alternativas para replicar algunos de los bancos locales que conforman buena parte del sistema bancario europeo continental? Por ejemplo, los bancos comunitarios o de pequeño tamaño conforman un 70% del sector bancario alemán. 86 Los bancos comunitarios alemanes y suizos, argumentan sus defensores, comparten los riesgos de manera colectiva y funcionan como mutuas. Tienen altos grados de autonomía para aprovechar el conocimiento local y, en consecuencia, han continuado siendo rentables en términos generales a lo largo de la crisis financiera.
87. Otro argumento es que existen más probabilidades de que los bancos locales de este tipo otorguen préstamos a los pequeños negocios, a diferencia de las instituciones más grandes, que son más comunes en Estados Unidos y el Reino Unido. Algunos modelos de banca local tienen sus ventajas, pero su estabilidad se suele exagerar. Por ejemplo, pese a ser altamente localizadas y estar bajo control comunitario, las cajas de ahorro, los bancos comunitarios de España, incurrieron en riesgos importantes en el mercado de la propiedad y otras inversiones especulativas en la década de 2000 y necesitaron una reestructuración financiera completa después de la crisis de 2008. Aún bajo el supuesto control de consejos con representación comunitaria, las decisiones de inversión fueron tomadas en realidad con un grado de supervisión poco adecuado. Aquí, la localización conllevó la politización de consejos de gobierno supuestamente desinteresados que convirtieron algunas cajas de ahorro en plataformas para que la inversión gubernamental local fuera a esquemas de propiedad especulativos, al tiempo que se afianzaba una cultura del amiguismo. 88. Dado que la peor parte de la crisis financiera española se centró en los bancos locales, la reestructuración implicó la fusión de estos para formar instituciones más grandes. Incluso en Alemania, que a menudo se promociona como el país que tiene el mejor sistema bancario localizado del mundo, hubo problemas con algunos bancos regionales. Los Landesbanken, por ejemplo, tenían grandes inversiones en productos crediticios estructurados que tuvieron una actuación especialmente pobre durante la crisis financiera. 89. La lección que debemos aprender de esto es que no existe nada inherente a las instituciones más pequeñas que les posibilite resistir a los peores excesos de las finanzas contemporáneas, y que la idea de marcar una división clara entre lo local y lo global es, hoy en día, imposible. La toma política. La necesidad de buscar inversiones rentables más allá de aquellas disponibles en el área local y tan solo los altos dividendos de inversiones más riesgosas son factores que conducen a los bancos locales a participar en el sistema financiero más amplio. Ni siquiera la propiedad mutua es garantía de probidad financiera, tal como lo demostraron los recientes esfuerzos del Cooperative Bank del Reino Unido, que casi se colapsa por completo tras la adquisición mal planificada de una sociedad constructora en 2009. 90. Los problemas sistémicos del sistema financiero solo pueden abordarse de manera adecuada desmontando el poder financiero, ya sea por medios de regulación amplios, como se logró brevemente en tiempos del keynesianismo de posguerra, o por medios más revolucionarios. Fetichizar lo pequeño y lo local parece solo un medio para ignorar las maneras más significativas en que podría transformarse y mejorar el sistema. La resistencia es inútil. Un sentimiento de política folk se ha hecho presente tanto en el horizontalismo radical como en movimientos localistas más moderados, aunque algunas intuiciones parecidas apuntalan un vasto abanico de la izquierda contemporánea. En todos esos grupos se acepta ampliamente una serie de juicios: lo pequeño es bello, lo local es ético, lo simple es mejor, la permanencia es opresiva, el progreso se ha terminado. Se prefiere este tipo de ideas por encima de un proyecto contrahegemónico, una política capaz de competir con el poder capitalista en escalas más grandes. En su núcleo, gran parte de la política folk contemporánea expresa, por ende, un profundo pesimismo, asume que no podemos llevar a cabo un cambio de gran escala, colectivo y social. 91. Esta actitud derrotista de la izquierda corre fuera de control y, considerando los continuados fracasos de los últimos 30 años, quizá haya ocurrido por buenas razones. Para los partidos políticos de centro-izquierda, la nostalgia de un pasado perdido es todo lo que se puede esperar. El contenido más radical que puede encontrarse entre ellos está hecho de sueños de una socialdemocracia y de la así llamada Edad de Oro del capitalismo. 92. Sin embargo, las condiciones mismas que hicieron posible la socialdemocracia ya no existen. La Edad de Oro
capitalista fue predicada sobre el paradigma productivo de un entorno fabril disciplinado, donde los trabajadores, blancos, varones, recibían seguridad y un estándar de vida básico a cambio de toda una vida de aburrimiento atrofiante y represión social. Dicho sistema dependía de una jerarquía internacional de imperios, colonias y una periferia subdesarrollada, una jerarquía nacional de racismo y sexismo y una jerarquía familiar rígida de subyugación femenina. Además, la socialdemocracia se apoyaba en un equilibrio particular de fuerzas entre las clases y una disposición de éstas a transigir, y todo esto solo fue posible tras la destrucción sin precedentes ocasionada por la Gran Depresión y por la Segunda Guerra Mundial y de cara a las amenazas externas del comunismo y el fascismo. Pese a toda esa nostalgia que muchos sienten, este régimen es indeseable y también imposible de recuperar. Empero, el punto más pertinente es que, incluso si pudiéramos dar marcha atrás hacia la socialdemocracia, no deberíamos hacerlo. Podemos hacer cosas mejores, y la fidelidad socialdemócrata a los empleos y el crecimiento significa que siempre actuará de manera afín al capitalismo y que lo hará a expensas de la gente. Más que modelar nuestro futuro sobre un pasado nostálgico, deberíamos apuntar a crear un futuro para nosotros mismos. El paso más allá de los obstáculos del presente no se logrará mediante el retorno a un capitalismo más humanizado, reconstruido desde una remembranza del pasado con ojos llorosos. Si bien la nostalgia de un pasado perdido claramente no es una respuesta adecuada, tampoco lo es la glorificación actual de la resistencia. La resistencia siempre significa resistencia contra otra fuerza activa. En otras palabras, más que un movimiento activo, es un gesto defensivo y reactivo. No resistimos para traer a la existencia un mundo nuevo, resistimos en nombre de un mundo viejo. El énfasis contemporáneo en la resistencia oculta, por ende, una postura defensiva contra la intrusión del capitalismo expansionista. Los sindicatos, por ejemplo, asumen una postura de resistencia contra el neoliberalismo con demandas como «salven nuestro sistema de salud» o «detengan la austeridad». Pero estas demandas solo revelan una disposición conservadora en el centro del movimiento. De acuerdo con ellas, lo mejor que se puede esperar son pequeños impedimentos de cara a un capitalismo predador. Solo podemos luchar para mantener lo que ya tenemos, no importa cuán limitado y restringido por la crisis. Incluso en la América Latina que se inclina hacia la izquierda, esta tendencia es visible en los éxitos más significativos, aquellos que giran en torno a los esfuerzos por frenar a las multinacionales, en especial en lo que toca a la minería. 93 En muchos círculos, la resistencia se ha llegado a glorificar, oscureciendo la naturaleza conservadora de esa postura tras un velo de retórica radical. La resistencia es vista como todo lo que es posible, mientras que los proyectos constructivos no son más que sueños. 94 Aunque puede ser importante en algunas circunstancias, en la tarea de construir un mundo nuevo la resistencia es inútil. Otros movimientos defienden un enfoque de retirada, según el cual los individuos tendrían que salir de las instituciones sociales existentes. El horizontalismo está estrechamente vinculado a este enfoque, un enfoque que se predica sobre el rechazo a las instituciones existentes y a la creación de formas autónomas de comunidad. De hecho, la historia reciente del activismo ha tendido a estos enfoques. 95 A menudo, estos se oponen explícitamente a las sociedades complejas, lo cual significa que el destino último implicado es alguna forma de comunitarismo o anarcoprimitivismo. 96 Otros sugieren hacerse invisibles con el fin de evitar la detección y la represión del Estado. 97 En un extremo, algunos defienden lo que equivale a un survivalismo de izquierda. La civilización enfrenta la catástrofe 98 y, por ende, deberíamos volvernos invisibles. 99 Retirarnos a pequeñas comunas 100 y aprender a producir comida, cazar, curarnos y defendernos. 101 Si nos quedamos en el survivalismo,
Este tipo de posturas, aunque resulten poco atractivas, al menos tendrían cierta coherencia. Por lo menos tienen la virtud de ser honestas con sus implicaciones. Sin embargo, los argumentos de la retirada y la salida confunden con demasiada facilidad la idea de una lógica social separada del capitalismo con una lógica social que es antagonista del capitalismo o, en una afirmación todavía más fuerte, que representa una amenaza para la lógica capitalista. 102. No obstante, el capitalismo ha sido y continuará siendo compatible con un amplio abanico de prácticas diferentes y espacios autónomos. El pueblo español de Marinaleda nos brinda un ejemplo valioso al respecto. A lo largo de 3 décadas, esta pequeña comunidad, con una población de 2.700 personas, ha construido una utopía comunista que ha expropiado tierras, construido sus propias viviendas y cooperativas, mantenido los costos de vida bajos y proporcionado empleo a todos. No obstante, los límites de este enfoque para transformar el capitalismo no tardan en salir a la luz. Los materiales de construcción los proporciona el gobierno regional, los subsidios a la agricultura vienen de la Unión Europea, los empleos se mantienen mediante el rechazo de dispositivos que ahorran mano de obra. Los ingresos todavía provienen de la venta de bienes en mercados capitalistas más amplios y los negocios permanecen sujetos a la competencia capitalista y a la crisis financiera global. 103. Marinaleda no es sino un ejemplo de cómo el proyecto de retirarse y escapar o salir del capitalismo todavía está contenido dentro de un horizonte de política folk, dentro del cual defender pequeños búnkeres de autonomía contra la arremetida del capitalismo es lo mejor que se puede esperar. Y, sin embargo, diríamos que no solo se puede esperar y lograr más, sino que, ante la falta de una competencia amplia y sistemática, incluso esos pequeños refugios de resistencia probablemente no tardarán en ser erradicados. ¿Es toda política local? Tanto el horizontalismo como el localismo, la nostalgia, la resistencia y el retiro encarnan, en mayor o menor grado, intuiciones de la política folk sobre cómo hacer política. Y todos resultan inadecuados para la tarea de transformar el capitalismo. Pero, esto no quiere decir que debamos rechazarlos por completo. Como aclarará el resto de este libro, existen varios elementos importantes de estos enfoques que pueden conservarse. Más que ser intrínsecamente maligna, la política folk solo resulta parcial, temporal e insuficiente. Varios enfoques horizontalistas, por ejemplo, han suscitado preguntas importantes sobre el poder, la dominación y la jerarquía, pero no han desarrollado respuestas adecuadas. La política folk como tendencia se repliega ante la dificultad de estos problemas e intenta disiparlos desde un inicio. No obstante, en un mundo donde la dominación, el poder, la jerarquía y la explotación se imponen sobre nosotros, tales preguntas deben confrontarse de manera directa y no replegándose ante ellas. 104. De la misma manera, en un sentido banal, toda política es local. Actuamos sobre cosas en nuestra vecindad inmediata con el fin de cambiar estructuras políticas más grandes. No podemos simplemente rechazar lo local. Sin embargo, las tendencias actuales de la política folk invocan un sentido más poderoso de la política local, un repliegue hacia lo local que tiene el fin de evitar los problemas de una sociedad compleja y abstracta, un supuesto sobre la autenticidad y la naturalidad de lo local, y un descuido de prácticas susceptibles de crecimiento y sustentabilidad que podrían ir más allá de lo local. Si bien toda política comienza por lo local, la política folk permanece en lo local. Por último, una parte significativa del problema de la política folk radica menos en las tácticas y prácticas particulares a las que tiende a ser fiel que en la visión estratégica dominante en que se la coloca. Las protestas, las marchas, las ocupaciones, las sentadas y los bloqueos tienen su lugar. Ninguna de estas tácticas por sí misma es fundamentalmente de política folk. No obstante, cuando se alinean en una visión estratégica que ve los cambios temporales y de
pequeña escala como horizonte del éxito o cuando se extrapolan más allá de las condiciones particulares que las hicieron efectivas, acaban por fuerza enredadas con la forma de pensar de la política folk. Si la táctica de la ocupación, por ejemplo, se emplea con la finalidad de crear espacios ejemplares y temporales de relaciones sociales no capitalistas, terminará fracasando en el intento por lograr un cambio sustancial. Si, por el contrario, se comprende como un mecanismo para producir redes de solidaridad que se movilicen para la acción futura, todavía puede tener una utilidad dentro de estrategias contrahegemónicas más amplias. Esta suerte de reflexión estratégica sobre las virtudes y limitaciones de cualquier acción particular es lo que está ausente en buena parte de la izquierda actual. Las numerosas protestas, marchas y ocupaciones funcionan típicamente sin ningún sentido de estrategia y actúan solo como incidentes independientes de resistencia. Apenas se reflexiona sobre la manera en que se combinan estas diversas acciones, no sobre la manera en que podrían operar juntas para construir colectivamente un mundo mejor. En cambio, nos quedamos con acciones que a veces triunfan pero rara vez tienen una visión panorámica sobre la forma en que esto contribuye a las metas a medio y largo plazo. 105. En el siguiente capítulo nos centramos en cómo la derecha sí emprendió esta reflexión estratégica y orquestó una situación en la que el neoliberalismo se convirtió en el sentido común dominante de nuestra época.